Canarias 2.0, con Airán Fernández, Canarias Radio La Autonómica. Pues ahí lo tienes, esa es la vía para ponerte en contacto con nosotros encantadísimos de atenderte. Como encantados también de tener con nosotros a Cecilio Sanz, perito judicial informático y CEO de Alicios Informáticos. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, otra vez con nosotros, de verdad que un placer. Sí, el otro día se nos quedó muy cortito todo lo que estábamos hablando y hoy tenemos también novedades, tenemos cosas de las que hablar que nos encanta, sobre todo pues saber todo el trabajo que realizan, que no es poco, que trabajan muchísimo cada día. El mundo de la ciberseguridad, un mundo amplísimo que muchísima gente le preocupa y que a todos nos debería preocupar, y hay gente también a veces que en las pymes dice, oye, pues a mí esto no me va a pasar, nadie me va a atacar porque soy muy pequeñito, pero sí le pueden atacar, ¿verdad? Bueno, te pueden atacarte de muchísimas maneras, ¿no? Yo hace un ratito estaba en una reunión de una empresa que ha tenido un problema de una persona que se fue y se llevó mucha información de la empresa, por ejemplo, ¿no? Claro. Es un caso típico. El caso típico también del traidor dentro de la empresa, ¿no? Efectivamente. Que no se parecen amigos, pero después pueden ser enemigos. Todo Nunca esto puede sabe. ocurrir. Y para cubrirnos las espaldas tenemos Halcon Keep Safe. Cuéntanos, ¿en qué consiste este sistema? Bueno, Halcon es un producto de mantenimiento integral informático. Parte un poco de la experiencia que tenemos y que hemos cogido justamente de la parte de seguridad y la parte de ver en el día a día de las empresas lo que les ocurre, ¿no? La razón de este producto es una serie de productos y de servicios que se unen todo para que, digamos, simplificar al empresario y a la empresa el funcionamiento de su sistema informático. Directamente cede, digamos, compra ese producto, este servicio y se despreocupa totalmente del funcionamiento del sistema informático. Nosotros nos ocupamos de todo, de la seguridad, de registrar absolutamente todos los movimientos que se producen dentro de la empresa para detectar fallos, por ejemplo, de hardware antes de que ocurran o detectar, por ejemplo, un intento de ataque. La idea es paquetizar en un solo producto todo lo que una empresa necesita a nivel de mantenimiento informático. Pero en este caso no estaríamos hablando solamente de un sistema, sino de varios sistemas, de varias formas de trabajo, ¿no? Efectivamente, al final no es una herramienta, es un conjunto de herramientas más un servicio. Y vamos a desglosarlo un poquito. ¿En qué consiste Halcon o Halcon? Pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. A nivel de hardware, los ordenadores son como cualquier otra, digamos, máquina. Es un dispositivo que tiene una vida y pasado un tiempo, pues determinados elementos o componentes se pueden estropear, ¿no? ¿Qué ocurre si uno de estos componentes se estropea? Pues si en el caso de sea el disco duro, pues podemos perder toda la información, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo que hace esta herramienta es una de esas herramientas que es nuestra, está monitorizando constantemente fallos en posibles dispositivos de hardware y nos avisa cuando se produce ese fallo. Normalmente cuando nos empieza a avisar, hasta que se produce la rotura de esa pieza, es como cuando nosotros, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando oímos el ruido raro en el coche, decimos, este ruido no es normal. ¿Qué me ha pasado ahora? Justo esta semana me ha pasado y no le he hecho caso. Bueno, efectivamente. Pues nosotros sí estamos escuchando, ¿no? Con nuestras herramientas, pero escuchamos. Es que hay que escuchar, exacto. En este caso sí. Y cuando detectamos ese fallo, antes de que realmente se produzca la rotura, cambiamos la pieza. Por lo tanto, ganamos mucho tiempo, porque imagínate cuando una persona llega a trabajar, ley de Murphy que se dice, ¿no? Claro. Llegas el día que más trabajo tienes, claro. Enciendes y ese día te encuentras el problema, ¿no? Nosotros al detectarlo antes tenemos tiempo, efectivamente. En este caso, ser previsor, adelantarse a ese problema y detectar, saber qué es lo que va a fallar. ¿Y cómo se puede saber esto? A lo mejor me estoy pasando, a lo mejor nos estamos metiendo en un terreno demasiado complicado para los oyentes, pues, ¿no? Y bueno, y para mí también. Porque normalmente las máquinas, igual que los coches, avisan. En el caso de los coches, pues es un sonido o en un momento determinado un temblor en el volante. O sea, hay determinadas cosas que te avisan que algo no está funcionando bien. Los ordenadores también guardan en determinados lugares información. Y en esa información, pues por ejemplo, escriben, oye, estoy tardando mucho de acceder al disco duro. Me ha fallado, he intentado volcar esta imagen en la pantalla, pero me ha dado un error. Bueno, pues si escuchamos esos mensajes podemos llegar a conclusiones. ¿Y trabajan con inteligencia artificial o esto lo hacen con otro tipo de...? Bueno, se podría así, realmente es una especie de inteligencia artificial porque determinados valores y parámetros activan determinados comportamientos de la máquina, ¿no? O sea, nosotros determinados valores activan que la propia máquina o el propio programa genera una orden al ordenador y le dice, oye, la próxima vez que te vayas a arrancar, chequea esto y comprueba que está bien. La verdad que estupendo. Eso por el lado de hardware. ¿Qué más tenemos? A nivel de seguridad, por ejemplo, hoy en día con el Reglamento General de Protección de Datos es muy importante guardar un registro de todo lo que ha ocurrido en una máquina por si alguna vez tenemos algún tipo de ataque. O sea, el nuevo reglamento ya nos exige, como antiguamente hoy la Ley de Protección de Datos, el tener un libro de seguridad en el que nosotros teníamos una serie de parámetros y de elementos que teníamos que tener.
Hoy en día, cuando nosotros recibimos o tenemos un ataque, tenemos la obligación de menos de 48 horas a la Agencia de Protección de Datos Personales notificarle que nos hemos sido atacados, ¿no? En esos momentos ellos nos pueden exigir, y nos van a exigir, que comprobemos, o sea, no que comprobemos, que le digamos qué pautas de seguridad tenemos y cómo normalmente en el día a día nosotros, digamos, estamos segurizados para que ellos saber, bueno, pues están atacados, no pasa nada, pero tú tienes una serie de medidas que son las correctas, bueno, pues ya veremos cómo las podemos mejorar, ¿no? Pero si no tienes nada que garantice que tú tienes esos registros, que tienes, digamos, una cierta preocupación por tener tu sistema segurizado, pues lógicamente van a multarte, ¿no? Claro. Entonces, esto lo que hace es almacenar cuando una persona se equivoca al meter una clave, cuando accesos en horas muy raras, cualquier tipo de conexión remota, todo eso se registra y se guarda en un registro fuera de la oficina, ¿no? En nuestros servidores. Esto lo que hace es que nos permite que cuando la Agencia de Protección de Datos Personales pida esos datos, nosotros vamos a llegar y vamos a mostrarle todo y decirle, no, mira, claro, toda esta información la tenemos aquí y todo esto está bastante bien, ¿no? Te cubre las espaldas ya con eso, ¿no? Que yo creo que es un tema que también asusta muchísimo. Bueno, que asusta y que la gente tiene que cuidar, ¿no? Y que tiene que cuidar muchísimo con esto. ¿Qué más tenemos dentro de Alcom? Bueno, pues tenemos suite de seguridad, que tenemos acuerdos con fabricantes, y esas suites de seguridad nos permiten también monitorizar el equipo de tal manera que es, digamos, un paso más avanzado del antivirus. Es un tema muy técnico, pero realmente se podría decir que los antivirus actualmente lo que hacen digamos, es un programa que se actualiza cada X tiempo y cuando se actualiza reconoce los virus que hay en ese momento. Pero si la base de datos no tiene esos virus, el sistema no lo va a reconocer y por lo tanto el virus te va a atacar y va a entrar. Claro. Vale, esta herramienta es un paso más. Esta herramienta lo que hace es, digamos que es no por defecto, lo que hace es, cuando se instala durante un tiempo, monitoriza el ordenador, sabe perfectamente todo lo que tú has ejecutado y a partir de ahí, si hay algo que se intenta ejecutar que no conoce, lo va a denegar. Nos lo va a mandar a nosotros y nos va a decir, ¿esto lo puedo ejecutar? Nosotros lo vamos a analizar y vamos a decirle a la máquina si puede o no. Claro, estás anticipado, ¿eh? Cualquier cosa nueva hay que mirarla, vamos a mirar lo que está entrando aquí, que normalmente se suelen infectar mucho los virus, ¿no? Me imagino que las empresas. Sí, es un caso típico, sobre todo con el tema porque la gente no entra donde debe. Bueno, porque engañan también, mandan correos electrónicos también, sí, engañando a la gente, diciendo que son una compañía y que debes una factura no sé cuánto, y claro, todo el mundo intenta entrar pensando que es verdad y no es verdad, ¿no? Y a veces también, como hablamos el otro día, la estafa del SEO, que ni siquiera ya no hablamos ni de virus, sino simplemente escribiendo un correo electrónico que dice, bueno, este no es el correo electrónico que me suele escribir normalmente, ¿no? Sí. También hay que tener en cuenta eso. Hace muy poco una persona justamente de una empresa que estaba hablando con ella dice que o sea, realmente el correo lo recibió de su director, ¿no? Y vaya, dice, mira, fue porque me dio por responderle, porque tenía una duda de lo que había dicho, y al responderme apareció una palabra que él nunca usa. Vaya. Y entonces caí. Dice, pero estuve a punto de caer, ¿no? O sea, que lo hacen muy bien, son gente que sabe... Bueno, que la gente, a lo mejor que no ha escuchado el anterior programa, que sepa que alguien se hace pasar por el SEO de la empresa y te dice a lo mejor, pues mira, ahora ingrésame en esta otra cuenta, ¿no? Y todos los ingresos a partir de ahora me lo haces en esta otra cuenta. Suele hacerse eso o cualquier otra actividad, ¿no? Dependiendo. Y la gente pues cae. Claro, hay que siempre que contrastar la información, siempre. Y sobre todo cuando son cambios de cuenta y eso, siempre hay que llamar y siempre hay que preguntar o que le responda también el correo, pero claro, tendrías que encontrar una palabra que no. Mejor yo creo que ya la llamada telefónica, ¿no? Lo suyo es crear como decimos, unas pautas, unas buenas prácticas, una metodología de buenas prácticas de la empresa, pensar todo este tipo de cosas y a partir de esas buenas prácticas implantarlas, ¿no? Nosotros eso es lo que solemos hacer también cuando entramos en una empresa, crear una pauta de buenas prácticas, porque sí es verdad que nadie piensa que pueda ser atacado o en un momento determinado alguien de tu empresa pueda llevarse información. Pero hay que estar preparado y esas buenas prácticas lo que va a hacer es que si alguien comete un delito, en un momento determinado tú te puedas defender como empresa. Pero si no haces estas buenas prácticas, vas a estar indefenso para poderte defender, ¿no? Vas a estar ahí ya diciendo, atáquenme. Exactamente. Pueden atacarme y además no me puedo defender. Que no se nos quede nada de Alcom. ¿Qué más podemos hablar de Alcom? Bueno, pues realmente es todo, es un 360 como dice mucha gente del tema del sistema de mantenimiento informática. Detecta también a nivel de hardware, pues cuando una persona tiene elementos de CPU, de memoria muy altos, por lo tanto detectamos cuando un equipo está quedando antiguo o en recursos para la persona que está manejándolo.
Esto también nos avisa, lógicamente, al detectar unas subidas de uso de CPU. A lo mejor es un tema técnico, pero viene a ser como el motor que tiene el ordenador, ¿no? Puede ser que nos hayan instalado un programa que esté criptando monedas, que están ahora muy de moda, ¿no? El utilizar programas que se pasan el ordenador todo el día trabajando para otros, ¿no? Claro. Claro, entonces te va lento, no sabes por qué, y lo que pasa es que está trabajando para otro. Efectivamente. Qué cosa, ¿eh? Se esclaviza el resto de ordenadores también. Claro, tú ahí quejándote y realmente es que estás trabajando. El ordenador es muy lento, no, el ordenador va perfecto, lo que pasa es que tú estás trabajando con tu ordenador. Efectivamente. Increíble, claro, y esto se utiliza mucho también, ¿eh? Entonces todo esto se evita, pero es una cantidad de cosas, estamos hablando de una solución integral para la empresa, sí, a nivel de equipo, ¿no? Efectivamente, no, es justamente de la experiencia que nosotros hemos cogido, pues el intentar simplificar a la persona que no tiene conocimientos en el mundo de la informática y decir, bueno, pongo en esta herramienta todo y sé que esto funciona, ¿no? Y además funciona, muchas veces cuando nosotros le preguntamos al cliente le decimos, bueno, ¿tú qué has notado? Y dice, yo que he notado es que de repente todo funciona como un reloj y las máquinas funcionan un 70% más que antes. Bueno, pues ese es el resumen de los clientes que lo prueban, ¿no? ¿Qué puede ser la gente para contactar? Empresas y demás, para contactar con ustedes, para contratar Alcon KeepSafe. Pues directamente a través de la página web se pueden poner en contacto con nosotros, pueden ver una demo, instalar en un momento determinado durante un tiempo el producto y ver cómo funciona, ¿no? Y probarlo el producto. Los resultados son buenísimos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es que lo tiene todo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos todo este trabajo que han hecho y sobre todo abrirnos los ojos, porque siempre escuchar todas estas cosas, la gente dirá, pero ¿de verdad me puede pasar esto? ¿De verdad puede haber alguien trabajando con mi ordenador con criptomonedas para que me vaya a mí más lento? Pues también pues puede pasar todo este tipo de cosas y muchísimas más todavía que se nos quedan en el tintero seguro, ¿no? Efectivamente, sí, se pueden pasar por desgracia. Así que hay que estar, hay que poner la alarma en la casa, como decíamos el otro día también, hay que dar bien la seguridad y cuanto más tengamos, más seguridad tendremos que poner. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cecilio Sanz, perito judicial informático y CEO de Elixir Informático, y un abrazo enorme, nos vemos en la siguiente temporada. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Canarias 2.0 con Airán Fernández, Canarias Radio La Autonómica.